sino por supuesto algunas mejoras, algunos ajustes salariales en diferentes sectores acá en Venezuela. Inicialmente los lineamientos que da el sector público, por supuesto el acatamiento, los ajustes que hace el sector privado. Para entrar en esta materia hablaremos a esta hora con el profesor Aaron Olmos, es economista, también profesor de posgrado en el IESA. Estaremos ya desmenuzando un poco este tema con respecto a las expectativas que tenía el venezolano planteadas ante este aumento. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, sí. Bueno, tú lo dices bien, expectativa. La expectativa es aquello que yo creo que va a pasar en función de lo conocido, ¿no? Ya más de 1.142 días sin aumentar el salario. El día de ayer, antier realmente se habló de un aumento del complemento, ¿sí? Más no del salario mínimo, que eso es importante. Y esto es importante porque de alguna manera la visión que muchas centrales obreras tenían era una mejora del salario mínimo por el efecto que tiene desde el punto de vista de cálculo de prestaciones, utilidades, vacaciones, todos los elementos de ley. Cosa que se mantiene igual, ¿no? O sea, el salario mínimo no varió, hoy por hoy al tipo de cambio, por debajo del 1.50 dólares salario mínimo. ¿Qué se incrementó? Bueno, los complementos. Ahí sí vemos un aumento importante, interesante, un tercio de lo que es este bono de guerra, pasa de 90 a 120 dólares, el Cesta Ticket se mantiene igual, 50 dólares para los jubilados y pensionados. Sin embargo, esto no necesariamente solventa el problema de fondo, que es la incapacidad que tiene el salario promedio del venezolano para cubrir las necesidades básicas y fundamentales. Pero esto presenta una disyuntiva, por ejemplo, en el agrado del ciudadano, porque quizás habla de ese aumento de lo que es realmente el salario mínimo para el cálculo de los beneficios laborales considerados en las diferentes leyes, pero entra la disyuntiva, o sea, ¿qué es lo importante? La suma de estos beneficios, el correcto cálculo en base al salario, o solventar el día a día, el presente, donde ese complemento, bueno, viene a paliar un poco esa necesidad de la familia venezolana. En esta disyuntiva, ¿cómo ven ustedes este escenario? Bueno, tú lo dices bien también, una disyuntiva. El Ejecutivo se planteó una situación en la cual o seguía con una medida de contención, básicamente es mantener los complementos para dar para el día a día, antes de alguna manera solventar el problema estructural de más de 3 años ya, sin mejorar la base de cálculo de ese salario mínimo. Entonces, de alguna forma, para los trabajadores del sector público, centrales obreras, profesores universitarios, que ven que sus horas de clase, sus horas de trabajo cada vez representan menos, están los complementos, claro. Pero eso en el largo plazo, si una persona se retira, solicita sus vacaciones, es jubilado, es liquidado, no se va a hacer en función necesariamente de esos complementos, se hace en función de ese salario fundamental que está allí, que es el salario mínimo. Entonces esto de alguna manera viene, sí, como no, a solventar problemas puntuales. Sin embargo, esto va a tener un efecto directo sobre el aumento de la liquidez, porque son más bolívares que salen a la calle, ¿no? Que es el otro gran efecto que tiene esto. Muchas personas piensan que se solventa el problema solo aumentando salario o solo aumentando complementos. Y lo cierto es que de alguna manera vamos a ver más dinero en la calle. La liquidez, por lo menos el mes de marzo, enero-marzo, que ha sido un 13%, interanual 139%. Entonces, de alguna manera, la solución no es solamente eso, sino la solución es incrementar el valor intrínseco del bolívar para que cualquiera que sea el salario que tenga la persona le dé poder de compra. Se supone que esto también viene acompañado de otras medidas de protección a ese aumento, porque antes de que se conociera el esperado anuncio del día 1 de mayo, ya estaba en Gaceta Oficial circulando un aumento del pasaje. También el comentario de las madres de familia, bueno, voy a comprar y quizás gasto un poco más, pero llevo menos productos. Parte del sentir, porque bueno, no todas las economías del hogar son iguales, los familiares, las familias tienen diferentes dinámicas, pero también ¿conocen ustedes ese acompañamiento o esa protección que dan las diferentes instituciones de gobierno a ese aumento de ese complemento o de ese ingreso que percibe el venezolano? Mira, hay muchos elementos que no necesariamente están claros luego del anuncio, ¿no? Por lo menos se habló de los jubilados a 50 dólares. Entes del Estado, además de lo que el Ejecutivo anunció, dan otros elementos en especies, por ejemplo, ¿no? Empresas privadas que no necesariamente pagan este salario mínimo con los complementos, recordemos por allí
la encuesta del primer trimestre de 2025 del Observatorio Venezolano de Finanzas, donde habla de los niveles de ingresos, con un máximo de 530 y un mínimo de 150, estamos hablando de un promedio de 237, 240 dólares, bueno, realmente más 363 dólares promedio de estos salarios. Realmente cuando tú comparas contra una canasta te das cuenta que no necesariamente cubre, ¿no? Entonces no hay salario bueno. Tanto sector privado como sector público tienen el deber de complementar, más allá del dinero, con otros elementos que de alguna manera le puede ayudar a ese hogar que tú bien comentabas, que todas las realidades son bien diferentes, no todo el mundo gana lo mismo, las necesidades no son iguales y efectivamente el dinero no rinde igual, sobre todo cuando tienes un aumento del pasaje, que ya las personas lo están sintiendo, y además de eso tienes una situación de apreciación del tipo de cambio donde los precios se fijan en una moneda extranjera e independientemente de este anuncio sabes que esos montos en bolívares van a seguir comprando menos cosas. ¿Cómo está ese comportamiento del ciudadano con respecto a la búsqueda de ingresos extra? Se conocen emprendimientos informales, la venta de alimentos, quizás la reventa de algunos productos de uso personal, artículos, calzados, ropa. ¿Qué comportamiento han visto con respecto a eso de generar un ingreso extra, quizás desde la informalidad o desde lo cotidiano en los espacios comunes que tiene el venezolano para complementar esos ingresos? Bueno, el deber ser es que la persona, producto de su trabajo formal, genere lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y fundamentales. Esto quiere decir que no tendrías por qué ir a actividades adicionales de fin de semana, dentro del trabajo, para poder cubrir tus necesidades. Ciertamente, el Ejecutivo Nacional ha hablado de emprender, quizás el concepto se ha entendido un poco mal. O sea, emprender es innovar dentro de la empresa y fuera de la empresa para desarrollo de otras actividades. Quizás lo que más se está haciendo es complementar el ingreso por otras vías de trabajo, de autoempleo, ¿verdad? Donde muchas personas entonces han llegado a la situación de trabajo remoto adicional, quizás emplearse en las noches con algunas actividades de formación, asistencia remota para algunas labores desde Venezuela al resto del mundo, pagaderos quizás en moneda extranjera, utilizando vías alternativas de pago. Es decir, casi nadie en Venezuela solamente depende de su salario formal principal. Siempre hay labores adicionales o trabajos adicionales para tratar de incrementar y hacer llegar ese salario un poco más de los 200, 300 dólares para tratar de cubrir la canasta alimentaria. Entonces sí ha pasado que de alguna forma hemos visto que pierde para mucho sentido, inclusive el tema del trabajo formal principal, y tiene más sentido aún para algunos irse por una vía de complementariedad de otras actividades. Por supuesto, en este tema usted lo describía como expectativas con respecto al aumento. ¿Manejan algún tipo de consulta o de estudio con respecto a las expectativas que tenía el ciudadano de el número o la cifra que podía ser anunciada por el Ejecutivo Nacional y lo que esperaban para quizás cubrir el promedio de lo que son los alimentos en el hogar? Mira, centrales obreras, federaciones de empresarios, estaba manejando una cifra alrededor de los 200 dólares promedio para un salario, se dijo digno, ¿no? En términos de cobertura de necesidades, partiendo de un hogar con 2 cabezas de hogar, donde básicamente estuviésemos viendo un ingreso mensual de 2 personas, de solamente un trabajo, de 400 dólares, que se acerca mucho quizás a las necesidades que hay de una canasta alimentaria promedio, que generalmente ronda los 400, 500, inclusive más en algunos casos, dependiendo de las características. Sin embargo, para tú poder llegar a una cifra como esa, por lo menos desde el punto de vista del sector público, tomando en consideración la cantidad de trabajadores y pensionados que hay a esa cifra para un año entero, estaríamos hablando de casi 22.000 millones de dólares que harían falta solamente para hacerle frente a la nómina pública, cifra que es básicamente el tamaño completo del presupuesto 2025. Tú no puedes solamente presupuestar gastos de personal. Entonces, de alguna manera tienes una situación mayúscula donde el problema no es tanto el tema del salario como tal, sino cómo de alguna manera le vuelves a dar tu poder de compra al dinero que ya tienes acá por la vía del aumento del valor intrínseco de la moneda, y esto se logra principalmente con producción. Hay una palabra que tradicionalmente genera preocupación en el venezolano cuando se da un aumento salarial. Dicen, bueno, todo va a subir de precio, viene acompañado de la inflación. Y se utiliza esta palabra, bueno, en el argot cotidiano, inflación, inflación, pero
la realidad es que según los registros ofrecidos por las autoridades nacionales, la inflación se ha mantenido nivelada, controlada durante los últimos trimestres, durante los últimos meses, durante todo este conteo. Entonces, ¿cuál es la realidad con respecto a la inflación? Porque se genera un poco de preocupación o de incertidumbre, pero la información que ofrece el Ejecutivo realmente permite un poco bandear o tranquilizar lo que es esa preocupación con respecto a la inflación. Fíjate, recordemos que la inflación se entiende como el aumento generalizado de los niveles de precio. Banco Central de Venezuela calcula el Índice Nacional de Precio al Consumidor, el cual no se actualiza desde octubre del año pasado. Falta octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo de inflación oficial de Banco Central de Venezuela. En el caso que nos ocupa, la inflación en Venezuela tiene un alto componente de tipo de cambio. Tanto y en cuanto las intervenciones cambiarias disminuyan en cantidad, vemos entonces una presión al alza del dólar, y ese dólar es la moneda de referencia con la cual se calculan los precios de todo. En un escenario donde el dólar crece a gran velocidad, donde los salarios no necesariamente le llevan la carrera en términos de competencia, efectivamente vamos a ver una incapacidad de nivel de compra y ahí estamos viendo entonces el fenómeno de la inflación. Para tú combatirlo, por un lado, puedes irte por herramientas monetarias, cambiarias, que es lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional, alto encaje legal, intervenciones cambiarias, pero otra vez vamos a la vía de la producción, donde es necesario volverle a dar valor intrínseco a la moneda. Entonces, todos los venezolanos, de a pie o no, sector público o privado, viven en carne propia cada vez que van al sector comercio y los servicios, los aumentos de precio de manera permanente de los bienes y servicios. Y esto se traduce en que ante una restricción presupuestaria que supone su nivel de ingreso, quizás cada semana o cada quincena o cada mes, como tú bien lo decías, los productos que llegan a los hogares tienden a ser o menos en cantidad o no de la misma calidad por un tema de bienes sustitutos. No puedo comprar este producto a este precio, compro entonces este otro, o no puedo comprar este, sino que compro dos al mismo precio de este. Esa es la realidad que estamos viendo, una situación de cambio en las características del consumo e inclusive en la jerarquía de las necesidades. No, cada quien administra en el hogar, quizás cambiando la marca, comprando al mayor, comprando en cantidad, quizás buscando esa forma de administrar los ingresos para ver el máximo rendimiento en esa economía del hogar venezolano. Debemos hacer una pausa, profe, pero a la vuelta vamos a hablar quizás de lo macro, de lo que tiene que ver ya con la economía nacional y por